Saludos de parte de todo el equipo de Adoración Viva y muchas gracias por visitar nuestro canal de YouTube. Queremos animarte a que puedas abrir tu corazón y tu mente a lo que estamos por compartir y esperamos que sea de mucha bendición para ti. Romanos capítulo 12, verso 3 dice: basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Me encanta. Llamado general: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos y háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Ahora esto lo escribe el apóstol Pablo, y si yo he logrado percibir una vibra de orgullo en la Biblia, ha sido de Pablo. Pablo era una persona con todas las credenciales necesarias para ser orgulloso, con todas las credenciales necesarias para sentirse superior. Y cuando él escribe esto en Romanos, yo puedo imaginarme que él estaba hablándose un poco a sí mismo. Que nadie tenga un concepto mayor a lo que realmente es como persona. Pero luego introduce una idea que me parece increíble que tú y yo tengamos en cuenta, porque ¿cómo tú y yo podemos evaluar nuestro crecimiento con Dios? La madurez espiritual a veces es un tema un poco ambiguo. La gente no sabe cómo medir la madurez espiritual y muchas veces nosotros tenemos que tener una métrica clara para saber cómo nos está yendo en nuestro crecimiento con Dios. Y aquí Pablo dice algo que llama mi atención respecto a cómo yo puedo percibirme en mi crecimiento con Dios, cómo yo puedo analizar qué tanto he crecido con Dios desde el momento en el que le entregué mi vida a Cristo. Dice: sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Es decir, esta medida no es para ver a la persona que tienes al lado y decir: tú has crecido tanto o el otro ha crecido tanto. Es autoevaluación. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos y háganlo según la medida de fe que Dios les ha dado. Este versículo precede una discusión respecto a los dones espirituales, y ese es el contexto de este pasaje. Pablo va a hablar de aquí en adelante acerca de los dones espirituales que Dios da a sus hijos para poder avanzar y extender el reino durante el tiempo en el que estemos en este mundo. Como los dones espirituales son sobrenaturales, destacan en medio de una sociedad que no está acostumbrada a ver a Dios moverse de forma que no sea lógica, los dones espirituales pueden llevarnos a creer que somos superiores a los demás. Dentro de la iglesia, déjenme decirle, muchas veces los dones espirituales hacen que las personas tengan percepciones erradas de sí mismos. Porque creen que porque Dios les dio el don de sanidad, por ejemplo, o porque Dios le dio el don de enseñanza, son superiores a la persona que tienen al lado. ¿Sabe? Mi don espiritual no me hace superior a nadie. ¿Sabe cómo yo puedo evaluar realmente el crecimiento que Dios ha traído a mi vida? Por medio de la medida de la fe que ha crecido en el camino. Cuando yo evalúo la fe que yo tenía hace 10 años con la fe que yo tengo hoy, si ha habido un crecimiento en mi fe, yo puedo estar contento, satisfecho con lo que Dios ha hecho en mi vida, aun cuando ese crecimiento no sea mucho. Pero si mi fe ha crecido en mi camino con Jesús, voy bien, voy por buen camino. Y Pablo les dice: no tengan un concepto mayor de sí mismos que no esté atado al crecimiento de su fe. Pero antes de ver a la persona que tienes al lado para compararte, evalúate a ti mismo. Y yo creo que en la vida cristiana muchas veces podemos correr el riesgo de querer compararnos con otras personas. Porque quizás vemos personas que Dios está usando en diferentes maneras, vemos personas que en su vida personal han estado creciendo en diferentes aspectos y decimos: esa persona tiene más fe que yo. Pero eso no importa, querido amigo o amiga. No importa cuánta fe tiene el de al lado, no importa cuán lejos la fe del de al lado lo ha llevado. Lo importante es cuán lejos te ha llevado tu fe. Y si tu fe cada día te lleva más lejos en tu camino con Jesús, vas por buen camino. Amén. Entonces en este verso Pablo lanza una advertencia y es interesante: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Y yo creo que a veces, por lo que Dios hace en nuestra vida, podemos vernos muy superiores a la persona que tenemos al lado, o a veces nos sentimos inferiores cuando vemos lo que Dios está haciendo a través de otros. Sin embargo, en el reino de Dios nadie es superior a nadie.
Me encanta que en nuestra iglesia tenemos esta cultura y yo soy el primero en promoverla. Cuando las personas vienen y dicen, pastor, tal cosa, esto, ¿cómo le digo? Y entonces la gente está acostumbrada a que en la iglesia hay muchos títulos. Y yo entiendo, porque nosotros mismos hemos muchas veces perpetuado esos malos hábitos, pero yo soy una persona más como cualquiera que viene a este lugar. La responsabilidad que Dios me ha dado no me hace superior a nadie en este lugar. Todos somos iguales para Dios. Lo que podemos tener distintos son las responsabilidades que Dios nos da a cada quien, los dones que Dios nos asigna de manera soberana a cada uno de nosotros, pero todos somos iguales. Dios nos ama de la misma manera a todos. Dios no tiene favoritos. Y creo que cuando tú y yo queremos analizar, evaluar qué tanto hemos crecido en nuestro camino con Jesús, nuestra principal métrica para saberlo es qué tanto ha crecido mi fe desde que yo di el primer paso de seguir a Jesús. ¿Qué tan lejos me ha llevado mi fe? Entonces, la fe no es, y quiero ser muy enfático con esto, la fe no es una medida de mi valor. La fe no es una medida de mi valor. Mi fe no determina cuánto yo valgo para Dios. La fe determina, esto sí, mi alcance. ¿Qué tan lejos puedo llegar? ¿Qué tanto Dios puede hacer a través de mi vida? ¿Qué tan lejos en su propósito yo puedo avanzar? La fe no define mi identidad. La fe no define mi valor para con Dios, pero sí define mi alcance. Y yo quiero animarte esta mañana a que tú y yo podamos crecer en nuestra medida de fe para que podamos tener un mayor alcance en el nombre de Jesús. Es el deseo de Dios que nuestra medida de fe crezca siempre. Es el deseo de Dios que podamos seguir avanzando en el propósito que Él ha trazado para tu vida, para mi vida. Que se puedan seguir desarrollando los dones, los talentos y las destrezas que Dios ha depositado en nosotros y que nos permiten tener alcance en esta sociedad. Alcanzar a más personas para Jesús. Alcanzar a más personas que se suman a esta iglesia, no solo iglesia local, iglesia universal, y que pueden tener un encuentro con el Dios que puede transformarlo todo. Entonces, la fe es el punto de partida en nuestra vida espiritual, ciertamente, pero no es el punto final. Todo comienza con un paso de fe. Me encanta la frase de nuestro local. Todo comienza con un paso de fe. Cuando tú vas a comenzar a seguir a Jesús, se necesita un paso de fe. Tú dices, yo decido seguir a Cristo, como van a decir algunos hoy cuando se estén bautizando, yo decido seguir a Cristo, no lo estoy viendo, no vi lo que hizo, pero estoy seguro de que es el camino correcto. Y yo pongo mi fe en Jesús y ese es mi primer paso de fe, pero ten en cuenta que la fe también nos lleva a dar pasos más allá. La fe también nos lleva a avanzar en el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Dios no se conforma con la fe salvadora. Dios no se conforma con la fe que tenemos hasta el día de hoy. Dios quiere impulsarnos a que nuestra fe crezca para que tengamos un mayor alcance en el nombre de Jesús. ¿Qué tan lejos llevó la fe de los discípulos a la iglesia en el primer siglo? Muy lejos. Tan lejos que tú y yo estamos sentados aquí en un continente, a un continente de distancia, hablando de lo que estos hombres escribieron hace miles de años. Así de lejos lo llevó su fe. Y esa misma fe que llevó a los discípulos a impactar generación tras generación hasta el día de hoy por más de 2000 años, es la fe que Dios quiere que desarrolles en tu vida. Y mi pregunta es, ¿lo crees posible? Si tú crees que Dios puede hacerlo, seguramente puede ser posible. De eso se trata la fe. Entonces, todo comienza con un paso de fe en Jesús, pero no es allí donde termina. Dios tiene para nosotros mucho más adelante en el camino. Y tú y yo estamos llamados a crecer en nuestra fe y a seguir avanzando en el propósito mayor que Dios ha trazado para nuestra vida. La fe no determina nuestro valor, pero sí determina nuestro alcance. Amén. Ahora, por el lado contrario, una fe limitada limita nuestro crecimiento. Una fe limitada limita nuestro avance. Una fe limitada limita lo que Dios puede hacer en nuestra vida. En Mateo capítulo 14, verso 28, hay un pasaje muy conocido por todos seguramente,
Es el momento en el que Pedro desciende de la barca y camina sobre el agua. El único hombre sobre la faz de la tierra que ha caminado sobre el agua aparte de Jesús fue Pedro. Mucha gente dice, Pedro no tenía la suficiente fe. ¿Usted tendría la suficiente fe para caminar sobre el agua? Estoy seguro que no, porque no lo ha hecho hasta el día de hoy. Entonces la gente critica a Pedro, pero Pedro dio el paso de caminar sobre el agua y es el único hombre que lo ha logrado hasta el día de hoy. Ahora, ¿qué tan lejos lo llevó su fe? Y hoy quiero enfocarme en ese lado del pasaje porque creo que llama mi atención a lo que tú y yo podemos lograr con Dios. Dice, entonces Pedro le respondió, Señor, si eres tú, viendo a Jesús en el mar caminando sobre las aguas, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse y gritó, sálvame, Señor. Y al momento Jesús le tomó la mano y le dijo, qué poca fe tiene. Pero si yo soy el único hombre sobre la faz de la tierra que ha caminado sobre el mar. Y voy a hacerlo probablemente por el resto de la eternidad. Y Jesús le dice, qué poca fe tienes. ¿Por qué dudaste?, le pregunta. Y esta es la razón, y yo me he debatido esto muchas veces en mi vida. ¿Por qué Jesús lo corrige si Pedro logró algo que nadie ha logrado? Porque Jesús sabía que pudo haber llegado más lejos. Me encanta. Porque Jesús sabía que Pedro pudo haber llegado más lejos. ¿Qué poca fe tiene? Pudiste haber llegado hasta donde yo estaba. Lo hiciste bien, caminaste sobre el agua, pero solo diste unos pasos y yo quería que llegaras hasta aquí. Amigo, amiga, en nuestra vida, tú y yo muchas veces damos unos pocos pasos de fe y Jesús nos está llamando y decirnos, todavía hay más, todavía puedes caminar más, todavía tengo más para ti. La fe limita nuestro crecimiento. Si tú y yo tenemos poca fe, nuestro alcance se limita. La fe no determina nuestro valor, pero sí determina qué tan lejos pueden llegar los planes de Dios para nuestra vida. Y tú y yo tenemos que tener más fe para poder seguir caminando sobre el agua el resto de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Ese es el objetivo de la fe. No solo darnos vida eterna en Cristo, que es una excelente noticia, sino también darnos la posibilidad de caminar sobre el agua por el resto de nuestras vidas. De ver a Dios obrar de forma milagrosa y sobrenatural en cada aspecto y área de nuestra vida. De convertirnos en personas que son las únicas que han logrado ciertas proezas en la historia. ¿Usted cree que Dios puede hacerlo? De eso va a depender si lo va a hacer o no. Es en la fe donde está la clave para que nuestra vida tenga un mayor alcance. Y Jesús corrige a Pedro y puede sonar duro cuando Jesús le dice, ¿por qué tienes tan poca fe? ¿Por qué dudas? Pero este es el asunto. Jesús quería que Pedro llegara más lejos. Y yo tengo fe, amigo, amiga, de que ese mismo deseo Dios lo tiene para ti y para mí. Dios lo tiene para tu familia. Dios lo tiene para tu carrera. Dios lo tiene para tu negocio, para tu emprendimiento. Dios lo tiene para esta iglesia. Dios siempre quiere que tú y yo podamos llegar un paso más allá en el nombre de Jesús. Y esta es la verdad. Dios va a llevarte tan lejos como tu medida de fe lo permita. El que limita lo que Dios puede hacer soy yo. Eres tú. Dios no tiene límites. Y el que limita lo que Dios puede hacer en la vida de una persona es uno mismo. Dios puede llevarte tan lejos como tu medida de fe lo permite. Y yo lo he dicho en muchas ocasiones, si tú puedes creerlo, Dios puede hacer lo posible. Si tú puedes creer que ese Dios del que predicamos semana a semana puede hacerlo, Él puede hacer lo posible, aun cuando para todo el mundo parezca imposible, aun para cuando a ti mismo te parezca imposible. Dios puede hacerlo posible si tienes la fe para creer que Él puede. Lo cantábamos hasta ese momento. Los límites los ponemos nosotros.
nuestra capacidad de creer que tenemos un Dios que hace lo imposible posible. Entonces, Dios va a llevarte tan lejos como tu fe lo permita. Y yo quiero que Dios lleve mi vida mucho más allá de lo que yo puedo pensar o imaginar. Y para que eso suceda, lo único que yo necesito tener es fe para creer que Él puede hacer lo imposible posible en el nombre de Jesús. ¿Qué necesitas creer que Dios puede hacer en tu vida hoy? ¿Qué imposibles hoy Dios está poniendo frente a ti para que puedas desarrollar una mayor medida de fe? ¿Qué cosas hay delante de ti que se parecen montañas muy altas que nadie puede mover? Y Dios está usando la montaña para mostrarte que se va a mover en el nombre de Jesús. ¿Tienes hoy la fe necesaria para dar el siguiente paso? Esa es mi pregunta para ti. ¿Tienes hoy la fe necesaria para dar el siguiente paso en el propósito mayor que Dios tiene para tu vida? Yo aplaudo y felicito a todos los que hoy están dando el paso de bautizarse. Porque quizás para muchos esa era una montaña que necesitaban que se moviera. Había incredulidad. Quizás les daba pena, les daba vergüenza, les daba miedo. Es un paso muy importante. Estoy haciendo pública mi fe en Cristo. ¿Qué tan lejos te puede llevar tu fe? Tan lejos como tú lo permitas. Entonces, amigo, amiga, ¿tienes hoy la fe necesaria para dar el siguiente paso que Dios te está llamando a dar? Si tú tienes la fe necesaria para que la montaña actual que tienes al frente se mueva, Dios puede hacerla mover en el nombre de Jesús. ¿Sabes? El lugar en el que estamos hoy, en nuestra vida y en distintos aspectos de ella, es el resultado de la medida de fe que hemos tenido. Tú vas a llegar tan lejos como la medida de fe que tienes te va a llevar. Entonces, muchas veces el lugar, la situación en la que estamos, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestras finanzas, en nuestra vida personal, es el resultado de la medida de fe que hay en nosotros. Crece nuestra fe, cambia nuestra situación. ¿Alguien dijo amén? Nadie dijo amén. Crece nuestra fe, cambia nuestra situación. Mi fe se queda en el mismo lugar, yo me quedo estancado por mucho tiempo. Crece mi fe, cambia mi situación. Si yo quiero que cambie mi situación, necesito que crezca mi fe. Pedro pudo llegar mucho más lejos de lo que él mismo imaginaba. Y no fue sino hasta que estuvo unos pasos adelante, cuando se dio cuenta de lo imposible que era lo que estaba sucediendo, que su fe flaqueó. Y muchas veces Dios permite que tú y yo estemos en situaciones ilógicas, que no tienen explicación humana, donde estamos forzados a dar pasos de fe para seguir avanzando. Y si no tenemos la fe necesaria para dar un paso más, nos quedamos en el lugar en el que estamos por mucho tiempo. Cambiar de situación exige crecer en nuestra fe. Para poder alcanzar el siguiente paso en el propósito que Dios tiene para mi vida, lo que tiene que crecer no es mi cuenta bancaria. Lo que tiene que cambiar no es mi trabajo. Lo que tiene que crecer no son mis músculos. Lo que se necesita para cambiar la situación en la que estamos es que crezca nuestra fe en el nombre de Jesús. Para dar un paso más, para seguir avanzando sobre las aguas, aun cuando parezca ilógico. Permite que Dios ensanche tu fe para que puedas seguir dando pasos adelante y va a cambiar tu situación. No va a cambiar por fuerza, va a cambiar por el poder de la fe. Pero me encanta esto de Dios, que cuando tú y yo decidimos estancarnos en nuestra fe, Dios dice, no. Vamos a ensanchar esa fe una vez más. Vamos a llevar esa fe a crecer una vez más. Vamos a llevarte a dar el paso necesario para salir de esta situación. Vamos a llevar esa fe un paso más allá. Primera de Pedro capítulo 1, versos 5-7 dice, por la fe que tienen, Dios lo protege con su poder hasta que reciban la salvación,
la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Escuche bien, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba, y al permanecer firmes en tanta prueba, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día en que Jesús sea revelado a todos. Me encanta, dice, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá alabanza, gloria y honra. Saben, los discípulos tenían la noción de que el día en el que Jesús iba a regresar estaba cerca. Ellos no se imaginaban, porque nadie sabe el día y la hora en que Jesús va a volver, a pesar de que la gente en TikTok se esfuerce por hacer profecías, ¿verdad? Nadie sabe cuándo Jesús va a venir. Y por mucho que se esfuercen en hacerlo, Dios va a esperar el momento menos esperado de todos para que Jesús regrese. Y fíjense que aquí dice que permanecer firmes en nuestra fe en medio de tantas pruebas va a traer gloria, honra y alabanza. Y dice, en el día en el que Jesús sea revelado, pero los discípulos no sabían cuánto eso iba a tomar. Entonces este pasaje, a pesar de que apunta a que nuestra fe tiene que llevarnos solo hasta el punto en el que Jesús regrese, realmente nuestra fe tiene que llevarnos un día más hacia adelante en el camino que Dios tiene para nuestra vida, porque cuando Jesús va a venir yo no lo sé. Yo tengo que seguir avanzando en mi fe y en el propósito que Dios tiene para mi vida hasta que Cristo venga. Ese es mi llamado. Es hacia allá donde Dios me está apuntando. Pero cuando mi fe se estanca, ¿sabe qué viene para que mi fe se ensanche? Prueba. Y me encanta porque la gente tiene un mal concepto del origen de las pruebas en el cristianismo. Muchas veces la gente piensa que las pruebas son el propósito de Dios para nuestra vida. Dios está probando mi fe para ver cuánta fe tengo. Dios ya sabe cuánta fe tú tienes. Dios sabe si es poca o es mucha. Nadie es tentado más de lo que puede soportar. Dios ya sabe cuán lejos tu fe te puede llevar. ¿Tú sabes quién no lo sabe? Tú. Tú no tienes ni idea, al igual que yo, qué tan lejos te puede llevar tu fe. No sabes la medida de tu fe hasta que no llega la prueba. No tienes ni idea del nivel en el que está tu fe actualmente hasta que no hay una prueba que lo saca a la superficie. Y tú dices, quizás tengo que crecer en mi fe, porque vino esta pequeña prueba y ya estoy derrumbado en mis convicciones. ¿Sabe? Dios no pone las pruebas. Dios permite las pruebas. Totalmente diferente. Dios no tienta a nadie, Dios no prueba a nadie, porque Dios es bueno. Pero vivimos en un mundo que tiene total intención de probarte a ti en todas las formas posibles. Dios va a probar tu santidad. No, perdón, el mundo va a probar tu santidad todos los días cada vez que te sale un anuncio en internet pornográfico. Todos los días van a probar tu santidad. Todos los días Dios va a probar tu santidad en el trabajo cuando venga tu jefe a proponerte un negocio turbio. Todos los días Dios va a probar tu santidad cuando venga un motorizado y se coma la luz y te tocaba a ti pasar y tú digas, Dios lo bendiga. Dios no prueba nuestra fe, el mundo prueba nuestra fe y Dios permite que el sistema pruebe nuestra fe, no para saber cuánta fe hay, sino para que tú te des cuenta cuánta fe tienes. Las pruebas, querido amigo, son necesarias en nuestra vida para ensanchar nuestra fe. Nadie que no experimenta y supera una prueba crece en su fe. La fe no crece cuando todo está bien. La fe no crece cuando las finanzas están en su mejor momento. La fe no crece cuando tu trabajo está funcionando todo bien. Tu jefe te ama, tus compañeros de trabajo te hacen torta todos los días. La fe no crece cuando la economía anda bien. La fe no crece cuando la política del país está en orden. La fe crece en medio de la prueba.
Dios no manda la prueba, pero Dios permite que la prueba llegue y es para que tú te des cuenta en qué lugar, en qué momento y en qué situación está tu fe. El propósito de la prueba es hacer crecer tu fe. Y cuando tú y yo superamos una prueba más en nuestra vida, nuestra fe crece en el nombre de Jesús. Cada prueba que tú y yo enfrentamos y superamos es una prueba que nos lleva a ensancharnos en nuestra fe. Entonces me encanta cuando Pedro dice, alégrense de verdad. Les espera una inmensa alegría, aunque tengan que soportar muchas pruebas. Y Pedro estaba viendo al regreso de Jesús, pero nosotros nos hemos dado cuenta 2000 años después de que no sabemos realmente cuándo Jesús va a venir. Por ende, alégrense cuando les corresponda soportar muchas pruebas en este momento de su vida mientras Cristo viene, porque al superar las pruebas Dios va a darle mucha alabanza, mucha gloria y mucha honra al que permanece firme en su fe en el nombre de Jesús. ¿Por qué entonces nuestra fe tiene que ser probada? Porque es por causa de la misma fe que las pruebas vienen. Para que nuestra fe pueda crecer, para que nuestra fe pueda ensancharse. No es para que le demostremos a Dios cuánta fe tenemos, sino para que nos demos cuenta, escúchame bien. Ya va. Esto es algo bueno para conversar, meditar. No es para que Dios nos muestre, ¿verdad? Ay, ese sí tiene fe, de verdad, él sí tiene bastante fe. No. Es para que tú y yo nos demos cuenta de cuánta fe podemos llegar a tener. De eso se tratan las pruebas. Dios no necesita saber cuánta fe tenemos, porque Él ya sabe cuánta fe tenemos. El que no sabe cuánta fe tiene muchas veces soy yo. El que no sabe qué tan lejos su fe puede llegar soy yo. Y la prueba demuestra qué tan lejos me puede llevar mi fe en el nombre de Jesús. Así que alégrense de verdad cuando enfrenten pruebas en su vida, porque el resultado de la prueba es una fe en crecimiento. Superar una prueba, amigo, nos demuestra que nuestra fe puede lograr mucho más de lo que tú y yo pensábamos. Superar una prueba en nuestra vida nos lleva a comprender que por medio de la fe podemos ir mucho más lejos de lo que tú y yo pensábamos. Si yo estoy enfrentando pruebas el día de hoy, si tú viniste a este lugar y estás pasando por momentos difíciles en tu vida, yo quiero decirte algo. El propósito de Dios no es probarte para que salgas aprobado. Es probarte a ti mismo. Qué tan lejos te puede llevar tu fe y cómo puedes sacarte de la prueba en la que estás el día de hoy. Entonces, estás enfrentando una prueba hoy. ¿Qué va a producir tu prueba? ¿Se va a ensanchar tu fe? ¿O va a crecer tu incredulidad? ¿O va a crecer tu queja? ¿O va a crecer tu pesimismo? El propósito principal de las pruebas que Dios permite que lleguen a nuestra vida es ensanchar nuestra fe, hacer crecer nuestra fe, para que tú y yo nos demos cuenta de lo lejos que la fe nos puede llevar en el nombre de Jesús. Así como Pedro pudo haber caminado mucho más. Tu fe no determina tu valor, pero sí determina tu alcance. Y Dios quiere que podamos seguir caminando sobre las aguas, milagro tras milagro, gracia sobre gracia, obras sobrenaturales de Dios en nuestra vida. Dios no quiere que paremos de ver eso. Y es nuestra fe la que limita qué tan lejos podemos llegar. Así que ensancha tu fe si quieres ver más de Dios en tu vida. Si quieres ver a Dios obrar de formas que no te imaginabas. La prueba revela qué tan lejos nuestra fe puede llevarnos en el nombre de Jesús. Ahora, cuando leemos historias de fe en la Biblia, tú y yo podemos quizás sentirnos inferiores al lado de algunos de los personajes que uno ve. Cuando uno ve que Abraham dejó su tierra natal para ir a una tierra prometida que no sabía ni dónde estaba ni cómo era, uno dice, yo no tengo esa clase de fe. Cuando uno ve a Noé construir un arca para un diluvio, cuando las nubes estaban bien y el día estaba soleado, yo quizás no tengo esa clase de fe.
Cuando Moisés liberó a Israel y estaba frente al mar y Dios le dice, levanta tu vara y se abre el mar en dos, tú dices, yo probablemente me hubiese lanzado a nadar hasta que me ahogue. La fe de David, por ejemplo, lo llevó a vencer a un gigante de 3 metros. Mi amigo Ronald está por allá atrás y a mí me lo ponen enfrente y él mide un poco menos y yo estoy seguro que no vamos a pelear. Me voy a rendir apenas se ponga de pie. La fe de David lo llevó a vencer a Goliat. Y muchas veces tú dices, mi fe de broma, me lleva de 15 en último. De broma. Mi fe de broma me lleva a tener la plata necesaria para pagarle al mecánico para que arregle el carro. Mi fe de broma me da para pagar la inscripción y la mensualidad del colegio. Creo que eso ha sido lo más probada que ha sido mi fe hasta el día de hoy. Y no está mal, amigo, amiga, porque tú y yo vivimos las vicisitudes del día a día. Situaciones que nos afectan a todos y cosas que todos nos vemos forzados a superar. Pero este es el asunto. Cada prueba que se presenta es una oportunidad de ensanchar mi fe y Dios no quiere que nos quedemos estancados en nuestra medida de fe actual. Dios desea que nuestra medida de fe siga creciendo. Y nosotros pensamos que se necesita mucha fe muchas veces para poder hacer cosas como las que hicieron Abraham y Noé y Moisés y David. Pero me encanta que Jesús aclara el asunto y le dice, no se necesita tanta fe como ustedes piensan para lograr cosas increíbles. Había un hombre que estaba poseído por demonios y el papá del hombre viene y le dice a los discípulos, por favor lo pueden liberar. Y los discípulos oran por él y hacen su mejor esfuerzo. Y al cabo del asunto seguían endemoniados. Y entonces los discípulos vienen a Jesús ya un poco fracasados, ¿no? Y entonces le dicen, Señor, haz tú algo. Porque nosotros lo intentamos y no pudimos. Y en Mateo capítulo 17, verso 19 dice, más tarde, después de que Jesús libera al hombre de todos sus demonios, llegan los discípulos y le preguntan a Jesús en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar al demonio? Y Jesús le dice, ustedes no tienen la fe suficiente. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a la montaña que está allá, muévete aquí hasta allá y la montaña se movería. Nada sería imposible para ustedes. ¿Cuál es la medida de fe necesaria para lograr algo milagroso, como que una montaña se mueva de un lado a otro? Pequeña. No es mucha la fe que se necesita para ver a Dios moverse de forma sobrenatural en nuestra vida. No es mucha la fe que se necesita. Entonces, cuando tú te comparas con Noé, con Abraham y con David, crees que eran hombres de gran fe. No, ellos tuvieron la fe necesaria para enfrentar su montaña actual. La montaña no se iba a mover por sí sola. La montaña no se iba a mover por sus propias fuerzas y ellos se dieron cuenta que sus fuerzas no eran suficientes para enfrentar el reto que tenían por delante. Y entonces dijeron, tengamos fe. ¿Cuánta fe? Un poco de fe nada más. No es tanta la fe que se necesita para que Dios haga algo sobrenatural en tu vida. Y muchas veces pensamos en este pasaje y decimos, mover una montaña es muy difícil. Es demasiado grande. Si yo muevo una montaña, la gente va a decir, ¿qué es esta locura? Cristo vino. Amigo, la fe que Dios quiere que tú desarrolles en este momento no es para mover una montaña como la que tú y yo vemos ahí afuera. Es para ver la montaña que tienes enfrente hoy. Es para mover la montaña que tienes enfrente hoy en tu matrimonio. Es para mover la montaña que tienes enfrente hoy en tu carrera. Es para mover la montaña que tienes enfrente hoy en tu negocio, en tu familia, en tu salud. Esa es la montaña que tu fe te tiene que llevar a mover. ¿Y cuánta fe se necesita? Si se necesita tan poca para mover una montaña real, no se necesita tanta fe para mover la tuya actual. Solo un poco de fe en tu vida es más que suficiente para mover la montaña que tienes por delante. Esa fe tiene que ser más grande que la fe que has tenido hasta el día de hoy, sí.
porque es el propósito de Dios ensanchar tu fe por medio de las pruebas, pero no tiene que ser tan grande como para que tú pienses que es imposible llegar a tenerla. Nuestra medida de fe crece con cada montaña que se mueve. Entonces, cuando en mi vida yo enfrento pruebas, y esto se los digo con toda honestidad, cuando en mi vida surgen pruebas inesperadas, cosas que llegaron sin yo pedirlas o sin yo causarlas, y parecen ser una montaña, mi único pensamiento es, este es el siguiente nivel de fe que Dios me demanda tener. Es hacia allá donde mi fe tiene que crecer. Es en esta prueba, es esta montaña la que toca mover. Así que vamos a tener la fe necesaria para mover la montaña que tenemos enfrente el día de hoy en el nombre de Jesús. Más que suficiente, un poco de fe, mayor a la que tenía antes, pero solo la necesaria para mover la montaña que tengo enfrente el día de hoy. Esa es la fe que tú necesitas. Suficiente para mover la montaña que tienes enfrente hoy. Así que, amigo, amiga, te invito a que veas tu prueba actual como la montaña que se tiene que mover. Y así como Dios ha movido tantas montañas en el pasado a tu favor, esta también se va a mover. Lo único que esta prueba demanda de ti y de mí, lo único que este reto actual, lo único que esta montaña actual demanda de ti y de mí, es que podamos crecer en nuestra fe para alcanzar un nuevo nivel en nuestra medida de fe, para que se mueva esta montaña. Si tú tienes la fe necesaria para que Dios lo haga posible, esa montaña se va a mover. ¿Sabe? Tú y yo tenemos que convencernos de que aun cuando no sabemos cómo, aun cuando no tenemos las respuestas, aun cuando no sabemos cuál será la salida, tengamos la fe suficiente para que esa montaña se mueva. Eso es lo único que Dios pide de nosotros. Y no lo pide como un requisito, lo pide como una oportunidad para seguir creciendo, avanzando en nuestra fe, una medida más, una medida más, una medida más. Y cada montaña que se mueve es una montaña más que lleva mi fe a crecer. Si Dios movió tantas montañas en mi pasado, yo confío en que esta también se va a mover. Si Dios hizo tanto por mí en el pasado, yo sé que va a seguir haciendo más. Si Dios fue fiel conmigo en tantas situaciones difíciles, yo tengo fe de que Él va a seguir obrando a mi favor cada día de mi vida. Esta montaña también se va a mover como todas las que se movieron antes en el nombre de Jesús. La montaña llegó con un simple propósito: hacernos ver que nuestra medida de fe tiene que crecer. Es el momento, no lo postergues más. Tu medida de fe tiene que crecer porque vienen nuevas montañas. Y cuando llegue la siguiente, tu fe va a estar en el lugar correcto para poder moverla también. Y cada vez que tú y yo movemos una montaña más, nuestra medida de fe crece y tenemos la capacidad de poder enfrentar montañas más grandes. La fe no es una decisión del momento, la fe es un proceso, es un crecimiento continuo en nuestra vida. La fe no es algo que tenemos y ya. La fe tiene que crecer para que más montañas se puedan mover. ¿Cómo Dios puede darte una vida de mayor alcance? Creciendo en tu fe cada vez que enfrentas una nueva montaña. Esa es la clave, querido amigo, para seguir creciendo en tu propósito con Dios. Que cuando estés enfrentando una montaña puedas decir: esta es mi montaña actual. Dios ha movido muchas en el pasado, esta también se va a mover. Vienen otras montañas más, pero así como Dios movió esta, más se van a mover, se van a seguir moviendo, se tienen que quitar del camino porque Dios no va a parar en mi avance a su propósito mayor para mi vida.
Esta se va a mover, la que viene se va a mover, la de mi trabajo se va a mover, la de mi familia se va a mover, la de mi matrimonio se va a mover. Yo voy a tener fe para que Dios pueda mover la montaña actual. Vienen más y así como movió esta, va a mover esas también en el nombre de Jesús. La montaña se va a mover, amigo. Ten fe en eso. No se va a mover por fuerza. Se va a mover para ensanchar tu fe. Y cuando veas esa montaña moverse, vas a decir, solo Dios pudo haberlo hecho. Los discípulos vieron a Pedro caminar sobre el agua. Y también lo vieron medio ahogarse. Pero hoy Pedro tiene ese testimonio en su mano. Yo he sido el único hombre que ha caminado sobre el agua. Pero le aseguro que Pedro en su mente también dice esto. Pude haber llegado más lejos. Pude haber llegado hasta Jesús. Amigo, que no pase nuestra vida. Que no llegue nuestro final. Que no se acabe este plano terrenal. Y que tú y yo no lleguemos al cielo diciendo, pude haber llegado más lejos. Tú puedes llegar tan lejos como tu fe te lo permita. Así que permite que Dios, con cada prueba, con cada montaña, con cada dificultad, con cada prueba que enfrentas, ensanche tu fe cada día más para que cuando llegues ahí arriba le digas, llegué lo más lejos que pude. Quizás pude haber llegado más lejos, pero no me alcanzaron los años. Se me quedó corta la vida. Pero que no lleguemos a la presencia de Dios diciendo, ahora entiendo que pude haber llegado más allá. No, amigo. Puedes llegar tan lejos como tu fe te lo permita. Tu fe no determina tu valor para Dios, pero sí determina tu alcance. Así que apunta a tener cada día más fe para que se mueva cada montaña que enfrente. Para que un día delante de Dios puedas decirle, hice lo mejor que pude. Llegué lo más lejos que pude. Que no se nos queden las ganas, amigos, en el camino para llegar más lejos con Dios. Dios tiene todo el propósito y la intención del mundo de hacernos crecer en nuestra fe. Así que si hoy enfrentas una montaña, dile a Dios, esta también se va a mover. Y voy a seguir avanzando. Y cuando esté en tu presencia, no va a haber nada que mi fe no haya logrado, que tú no me hayas movido a lograr. Esta también se va a mover. Y tú me preguntarás quizás, ¿cómo hago para que mi fe crezca? Y la clave está en la Biblia. Romanos capítulo 10, verso 17 dice, así que la fe viene por el oír. Es decir, por oír la buena noticia acerca de Jesús. ¿Cómo puedo aumentar mi fe? Para cada situación hay una medida de fe necesaria para superarla. Y tú y yo tenemos que ensanchar nuestra fe en esta situación en la que estamos. ¿Y sabe cómo se va a lograr? Abriendo nuestros oídos a lo que Dios tiene para decirnos. Porque si pudiésemos lograrlo por la lógica, porque si pudiésemos lograrlo por nuestras propias fuerzas, porque si nuestro intelecto pudiese mover la montaña, no sería una prueba. Es cuando no hay salida, es cuando no hay respuesta, es cuando no es posible, cuando mi fe se tiene que ensanchar, cuando mi fe tiene que comenzar a actuar. No es el momento bueno, el momento en el que se ensancha mi fe. Es cuando es imposible que la montaña se mueva, cuando la fe entra en acción. ¿Y cómo puedo lograr aumentar mi fe en este momento? Con esta montaña al frente, con el gigante que tienes por delante, con la dificultad que tienes el día de hoy. Abre tus oídos a lo que Dios te está diciendo y sigue cada paso del camino de su mano y Él va a hacer que la montaña se mueva en el nombre de Jesús. Abre tus oídos a la palabra de Dios y Él te va a dar la respuesta, Él te va a dar la salida, Él va a mover la montaña. Y yo hago este compromiso el día de hoy conmigo mismo, enfrentando diversas montañas que yo necesito que se muevan para seguir avanzando. Yo voy a decidir tener fe
hasta que la palabra de Dios llegue. Yo voy a decidir seguir teniendo fe hasta que Dios responda a mi oración. Yo voy a seguir teniendo fe hasta que Dios hable a mi vida. Yo voy a seguir teniendo fe hasta que escuche su voz. Yo voy a seguir teniendo fe hasta que Él hable y me dé la salida y me dé la respuesta y mueva el mar y lo abra en dos y mueva la montaña y la quite de mi camino. Espera con paciencia a que llegue su promesa y mantén tus oídos abiertos a lo que Dios tiene para decirte. Enfrente de esta montaña, y amigo, amiga, se va a mover en el nombre de Jesús. Cuando la palabra llegue, ten la fe necesaria para dar el paso de obediencia que Dios te demande, porque así se va a mover la montaña. Yo no sé cuál va a ser la salida. Tú seguro no la sabes. Yo no sé cuál va a ser la respuesta que Dios te va a dar. No sé cómo Dios va a obrar en tu vida. No sé de qué manera va a llegar lo que Él va a darte. Pero mantén tu fe en alto. Ten la disposición de ensanchar tu fe en esta etapa que estás viviendo. Y quiero decirte, amigo, amiga, que así como Dios ha movido tantas montañas en el pasado, esta que estás enfrentando hoy también se va a mover en el nombre de Jesús. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar el día de hoy. Si disfrutaste de este mensaje y fue de bendición para ti, recuerda que puedes darle like, puedes suscribirte a nuestro canal para recibir una notificación cuando subamos nuevo contenido y, ¿por qué no?, puedes compartir este video con otras personas que quizás también necesiten escucharlo. Así que nos vemos la próxima vez.